Seguimos aquí en A la Cuenta de Tres. Es el día del Parkinson, el día mundial además, y no podemos dejar de hablar sobre esa enfermedad degenerativa, sobre todo porque algunas personas pueden sentir los síntomas y no les hacen caso, ¿no? O algunos tienen herencia, ¿no es cierto?, de algún familiar y valdría la pena que se hagan el diagnóstico. ¿Cuándo hacerlo? Bueno, vamos a tocar justamente ese tema con el doctor Pablo Urbano, médico neurólogo. Abrimos las líneas telefónicas, señores. Aprovechen rapidito, 619-0747. 619-0747. Llame rapidito para que puedan, ¿no es cierto?, hacerle las consultas respectivas al doctor que tenemos aquí en estudios. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, gracias por la invitación. No, gracias a usted por venir. Empecemos rápidamente. Para aquellos que no estamos familiarizados con la enfermedad, ¿qué es el Parkinson? Bueno, el Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a la población, generalmente al 1% de la población entre los 50 y 65 años. Peruana, ¿estamos hablando mundial? Sí, en general. En general, 1%. ¿No? Sí, y esencialmente se produce por una pérdida de neuronas situadas en una zona específica del cerebro, como tenemos acá el tronco cerebral, en una zona que se llama el mesencéfalo, donde se encuentra una sustancia que se llama la sustancia negra. ¿Es la parte izquierda del cerebro? No, en la zona medial. Perfecto. Entonces, estas neuronas van por un mecanismo que todavía no se conoce muy bien, van desapareciendo, van perdiéndose en número y por consiguiente se van a ver afectadas múltiples funciones que generalmente tienen que ver con el control del movimiento, el control de la postura. ¿No? Y bueno, esta enfermedad tiene más o menos una evolución periódica, progresiva. Se puede dar en pacientes más jóvenes también. Son pocos los casos, o también en pacientes por arriba de los 70, 80 años. ¿A qué edad aparece? Generalmente el promedio es entre los 50 y los 60 años. Ok. Sí. ¿Y en qué casos aparece cuando son menores? Es decir, porque hay casos en que aparecen en... Hay un Parkinson muy precoz, o el Parkinson juvenil, que se puede dar en personas a partir de los 40 años. Generalmente tiene un correlato genético. ¿Es genético? Sí, generalmente tiene un correlato hereditario. Sí, hereditario. Se han visto también algunos factores que pueden estar asociados a la génesis de esta enfermedad. Por ejemplo, la exposición ambiental a ciertas sustancias ambientales que son nocivas. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo los insecticidas, herbicidas, productos de abono. Se ha visto relacionado con algunas de estas sustancias que en conjunto, sumando a las causas genéticas, podrían aumentar un poco la incidencia. Si uno es agricultor, por ejemplo, podría tener mayor riesgo si es que está expuesto a este tipo de elementos. Ajá, sí. ¿Hay un estudio así fehaciente de que sí, se sabe, ya se sabe y hay una asociación entre ellos. Bueno, entonces, ¿cómo hacer, por ejemplo, si alguien que se le diagnostica Parkinson tiene varios hijos? ¿Existen los estudios suficientes como para saber que genéticamente qué hijo puede tener? Sí, pero la verdad eso no resulta muy práctico. Realmente la evaluación del paciente es importante. La evaluación clínica hecha por un neurólogo, en el cual tenemos que ver en el paciente cuáles son los síntomas que nos podrían inducir o más o menos orientar a la posibilidad de que determinada persona desarrolle un Parkinson a futuro. ¿Y cuáles son esos indicios, por ejemplo? Generalmente, los síntomas cardinales de Parkinson generalmente son 4. Hablamos de la bradiquinesia, que es la dificultad para la movilización, ¿no? Tanto para el inicio de la movilización como para mantener el movimiento. Es decir... nos volvemos más lentos, mucho más cautelosos para el andar. También podemos encontrar la rigidez de las articulaciones. Generalmente también podemos ver el temblor. Generalmente muchos asocian que el temblor es el síntoma principal. Muchas veces el temblor es un síntoma que se presenta quizás en suma con los otros síntomas que te he conversado. Y lo otro importante también es el trastorno de la marcha. El paciente comienza a tener problemas para controlar el equilibrio, de ahí que comienza a tener caídas. Y a veces se pierde un poco el tiempo en el diagnóstico, porque si yo tengo un paciente que tiene rigidez articular, generalmente primero van a un traumatólogo, a un reumatólogo, y generalmente ahí se puede perder un poco el tiempo para poder objetivar bien los síntomas. También hay algunos síntomas que no son motores. Lo que yo te he referido
generalmente son síntomas motores, que tienen que ver con la movilización. Físico, ¿no? Pero hay también síntomas no motores que tienen que ver a veces también con problemas conductuales. Como por ejemplo. Por ejemplo, podemos tener en los pacientes, se pueden ir instalando algunos problemas quizás con la memoria. De ahí que también el Parkinson tiene a desarrollar una forma de demencia diferente a la enfermedad de Alzheimer. Claro. ¿No? También podemos tener manifestaciones psiquiátricas. Los pacientes comienzan a tener un poco de depresión. Tienen pocas ganas de hacer las cosas, poco ánimo, con lo que se conoce como anedonia, ¿no? Pérdida de placer por las cosas que siempre te gustaron hacer y de pronto ya no te llaman la atención. Entonces, esos síntomas también se pueden ver, problemas con el sueño, por ejemplo. Pacientes no tienen problemas para conciliar el sueño, para mantenerlo, problemas de humor, alteraciones esfinterianas, necesidad de micción inmediata, ¿no? Entonces, hay un montón de síntomas Vamos a ir hablando de esos síntomas, pero tenemos a John Maita que nos llama desde Magdalena. Vamos a atenderlo rápidamente. John, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Aló? Sí, John, te escuchamos, cuéntanos. Sí, quería saber sobre un problema de un amigo que se llama Mario. Toma cerveza todos los días y cuando deja de tomar le da una tembladera tipo Parkinson. ¿Cuando deja de tomar qué exactamente? Le da una tembladera tipo Parkinson, algo así. Cuando deja de tomar... Entendí, cuando deja de tomar... No sabemos cuando deja de tomar qué... De repente quería entender, el alcohol también alcohol debe ser. Es un agente que produce en los pacientes el desarrollo de una forma de temblor también, que puede semejarse al temblor parkinsoniano. Bueno, vamos a tomarlo como en serio. Puede ser una broma lo que nos ha pasado en estos momentos, pero vamos a tomarlo en serio. Generalmente, cuando alguien toma licor y al día siguiente está con los temblores, le dicen de broma, oye, estás con el Parkinson. Sí, ¿no? es verdad. Es en serio, pero el licor también podría ser un agravante para que te venga podría ser un agravante para exacerbar este síntoma, en todo caso. Ok, entonces seguimos con el diagnóstico. Sí. De alguna manera... El diagnóstico es eminentemente clínico. Es clínico. Es clínico. ¿Y Hoy en día también existen algunas ayudas diagnósticas para corroborar generalmente la evaluación clínica que tenemos nosotros, ¿no? Si tenemos un paciente que comienza a tener problemas para la deambulación, camina a pasos cortos, se vuelve una marcha cautelosa, de pronto tiene rigidez en las articulaciones o tiembla, bueno, ya casi está pintado el diagnóstico, se podría decir así, ¿no? Pero hoy en día también existen exámenes, por ejemplo, de imágenes, resonancia magnética, el SPEC, que generalmente es para evaluar es un mapeo funcional de la dopamina, que es la sustancia que es la que se agota en este caso. Doctor, le voy a pedir un momentito, vamos a hacer una pequeñísima pausa y volvemos para seguir hablando sobre el tema del Parkinson. Volvemos. Okay. Mi corazón hace tonto, cada segundo que pasa me vuelve loco. Un pedacito de tu cariño, baila conmigo esta canción que te dedico. Mi corazón hace tonto, cuando te veo me pongo un poco nervioso. Y seguimos hablando sobre el Parkinson. Recuerde, estamos hoy conmemorando el Día Mundial del Parkinson y les recordamos nuestro número telefónico, señores, 619-0747, 619-0747. Y les recordamos que esa línea telefónica es para ustedes, ¿no? Para que hagan las consultas respectivas al especialista que está con nosotros, más allá de las bromas que puedan hacer o no. Bueno, ustedes mismos lo pueden desaprovechar. Pero bueno, estamos conversando entonces con el especialista, estamos con Pablo Urbano, médico neurólogo, y estábamos hablando de los síntomas. Vamos a hacer un rápido resumen de los síntomas. Rapidito en fácil. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas motores se caracterizan por temblor, rigidez, bradiquinesia o hipoquinesia, que es la dificultad para movilizarse, para empezar el movimiento y para mantenerlo, y el otro es una alteración de la postura, de la marcha. ¿Qué pasa en el cerebro de alguien que está con Parkinson? Lo que pasa en el cerebro es que hay un déficit de una sustancia química, de un neurotransmisor que se llama dopamina, que como comenté al inicio se produce en la sustancia nigra.
Claro, claro, eso es difícil, pero en fácil, digamos, en la parte psíquica, digamos, ¿qué es lo que siente la persona? En la parte psíquica, definitivamente el paciente con Parkinson es un paciente que va asumiendo las consecuencias. Que se va descomponiendo. De una enfermedad progresiva, lenta, progresiva, y eso lo lleva a tener una serie de manifestaciones neuropsiquiátricas. De hecho, depresión, ansiedad, entre otras. Entender que su cuerpo se está degenerando. Digamos. Entender que su cuerpo se está degenerando. Digámoslo, no tiene cura. No tiene cura. La verdad, realmente todo lo que se está haciendo hoy en día con los tratamientos, que de por sí son tratamientos que mejoran. Generalmente en las primeras fases, los tratamientos con el medicamento precursor que es la levodopa, ¿no? Que es un precursor de la dopamina. Existen también los agonistas dopaminérgicos, como el pramipexol también, entre otros. Pero lo que hacen es un poco desacelerar el proceso de la enfermedad. La calidad de vida, digamos, ¿cuánto puede durar? ¿De qué depende? Depende mucho del diagnóstico precoz, probablemente, también del uso de los medicamentos. Si se sabe que algunos de estos medicamentos lo que hacen es, si bien es cierto, mejorar los síntomas al inicio, pero también cuando son tomados por mucho tiempo, comienzan a ser tóxicos también para el organismo. Entonces, por ahí hay una serie de... ¿Qué le falla? La parte física. La parte física, en general. Porque esta enfermedad en sí es un trastorno del movimiento. Está dentro del espectro de enfermedades de trastorno del movimiento y por eso... Ok, doctor, tenemos desde La Molina a Carla Barriento, que tiene una consulta. Carla, ¿cómo estás? Carla, buenos días. No sé si le podemos subir el volumen porque no la escuchamos. Tania. Sí, está bien. Muy buenos días. Aló, buenos días. ¿Cómo estás, Tania? Adelante, buenos días. Te escuchamos. Sí, primeramente saludarle y felicitarle por el buen programa que tiene. Gracias. Mi pregunta es lo siguiente. ¿Qué deporte ayuda a prevenir Parkinson? Tengo a estresarme, no sé si el yoga me va a ayudar porque he empezado, o hay algún deporte que podría prevenir. Gracias, muy amable. Tania, muchas gracias, por supuesto, por participar. ¿Qué deporte, doctor? Generalmente no hay un deporte específico que se podría recomendar para evitar Parkinson. Todo deporte es bueno para la salud en general, teniendo en cuenta que los pacientes con Parkinson van a tener problemas para la movilización, problemas de rigidez. Entonces, cualquier deporte realmente, el yoga, por ejemplo, caminatas, ¿no? En los pacientes podrían mejorar de alguna u otra manera que el curso de esta enfermedad sea lo menos... Porque es la parte psicomotriz, ¿no? Es la parte psicomotriz del paciente. En general no hay un deporte específico que te pueda recomendar para evitarlo en sí, ¿no? Todo depende de la persona. Todo depende de la persona y de los hábitos también que tenga la persona. Acá tenemos otra pregunta, dice, vía Facebook, Cristian Padilla Medrano, dice, ¿es hereditaria esta enfermedad y cuáles son los primeros síntomas? Sí, tiene un componente hereditario. Se sabe que hoy en día más o menos entre un 5 al 10% se le asocia a un factor genético. Pero hay otros factores que se suman hoy en día, como los factores ambientales, la exposición a ciertas sustancias, que dijo usted, ¿no? En general, entre otras, y en general esto es lo que conlleva a que probablemente se presente en mayor número de personas. Los pesticidas son unos. ¿Cuáles son las otras sustancias a las que tenemos que tener cuidado? Generalmente todo lo que es nocivo para el organismo, tabaco en general, ¿no? No licor, no tabaco, no pesticidas, no venenos, no... No venenos. No, muy bien. No es recomendable tomar eso. ¿Cuáles son los tratamientos, digamos, que se pueden seguir para esta enfermedad? Bueno, los tratamientos son los tratamientos médicos en base a medicación vía oral, como mencioné, ya que la dopamina es la sustancia que comienza a desaparecer. Existe un medicamento que se llama la levodopa, que es el medicamento que es un precursor de la dopamina y que de hecho va a ayudar a que estas células, a que estas neuronas no estén carentes de este sustrato. Y los otros medicamentos que mencioné también, los agonistas dopaminérgicos. Claro, hay más. Eladio Vega, de Puente Piedra. Eladio, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días. Buenos días. Adelante, ¿cuál es tu pregunta? Bueno, señorita, yo quería consultarle al doctor. Sí, te escucha. ¿Por qué después del acceso, mi mamá, por ejemplo, tiene 10 años de enfermedad? Le damos su tratamiento, sus pastillas, y cuando ya le pasa ya el acceso, le comienza un dolor muy fuerte. ¿Qué medicamento se puede usar para contrarrestar ese dolor? Le estamos dando lírica, pero le pasa por momento nomás, y en el nuevo acceso le da un dolor pero fuerte. Esa era mi consulta. ¿Dónde le da el dolor, Eladio?
Sí, un dolor muy fuerte, después de antes del acceso, que diga. Después, es general. Generalmente, sí, generalmente, gracias por la pregunta, Eladio. Generalmente el dolor es en múltiples zonas, ya que estamos hablando de un problema de rigidez. Comienza a haber rigidez en manos, en todas las articulaciones. Esencialmente, pero también se ha visto que hay hay una localización que los pacientes refieren mucho, que es la parte de la espalda baja, la parte lumbar. Generalmente cuando inician el día, al despertar, inician con mucha rigidez, con mucha pesadez para tratar de levantarse. Ese es un síntoma muy importante cuando los pacientes van a la consulta y dicen, doctor, tengo dolor de espalda baja, es todos los días, y si se asocia a otras características más que se han mencionado, probablemente habría que tener un poco de ojo ahí y ver, porque como te repetí, la mayoría por dolores van de un traumatólogo, de un reumatólogo, y a veces la enfermedad pasa un poco Eladio ha dicho, desapercibida. Ha nombrado algunas pastillas. ¿Están bien las pastillas que le han mandado o qué podría ser? Bueno, el medicamento que mencionó es un medicamento que se usa más para el dolor neuropático. ¿No? Los pacientes de Parkinson tienen un dolor a nivel de articulaciones generalmente, ¿no? Es un problema de rigidez. Los antiinflamatorios también podrían estar indicados. Realmente no tengo una marca específica, pero cualquier tipo de inflamatorio, dependiendo de la condición del paciente, si tiene alguna predisposición a no tomarlos, probablemente por un efecto gástrico. Hay que ver, yo creo que el médico, el neurólogo, en este caso el clínico, tendría que preguntarle en la anamnesis, en la historia, cuáles son los medicamentos que podrían estar más adecuados para cada paciente en particular. ¿Hay algo que pueda paliar ese tipo de molestia, digamos, algo casero o algo que le podría servir a la señora para que esté un poco más cómoda? ¿Que ustedes puedan, que los médicos como usted, por ejemplo, pueda recomendar? Probablemente en sí, si vamos a hablar de algo casero, podríamos tener algunos alimentos, ¿no? También. Ahí está. ¿Cuál podría ser la dieta? El pescado por los múltiples componentes que tiene, por el omega, se describe de que es un factor que puede ayudar un poco, pero no tanto a los problemas de dolor, sino a la misma mente. Sí, hay otra serie de sustratos naturales, algunos aceites especiales, ginkgo biloba, son aceites generalmente no saturados, ¿no? Entonces, naturales. Naturales. Entonces, pero no es que exista alguna dieta especial para terminar con la enfermedad o en todo caso curarla. Tenemos a Luisa Contreras, de Villa María del Triunfo. Luisa, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, señorita. Cuéntanos, Luisa. Señorita, por favor, quisiera consultar al doctor qué debo hacer cuando tengo dolor generalizado en todo el cuerpo y además sufro de estreñimiento solamente tomando cucharadas de laxantes, nomás puedo defecar. Gracias, Luisa, gracias. Acá el doctor te va a recomendar. El problema de estreñimiento es un problema que se asocia a la enfermedad de Parkinson. O sea, no es raro que un paciente con Parkinson refiera estreñimiento. Para eso, para el estreñimiento podemos mejorar la dieta en base. Y una cosa muy importante, para el tema del dolor, cuando hay un paciente con rigidez y con dolor, se propone también la terapia física. La terapia física es importante en pacientes que comienzan a tener problemas de rigidez. De movimiento. El uso de el beneficio de la medicina física y la rehabilitación es muy importante y les da a los pacientes una mejor calidad de vida y evita generalmente que esta rigidez sea más marcada. Doctor, que la que podría ser. Nos tenemos que ir, pero una recomendación esta vez para los familiares del paciente, porque a veces los familiares no saben cómo tratar a estos pacientes que son bastante complicados. Y para terminar. Tener mucha paciencia. Es una enfermedad que origina un gran costo social, no solamente por el tema de los medicamentos, sino por el tema del cuidado, el desgaste de las personas que se encargan, de los cuidadores, ¿no? Y sería bueno que acá en el Perú se implante alguna política de salud para... Salud pública, dice, para esta enfermedad. Para este tipo de enfermedad en general. Vamos a darle, y bueno, en este día del Parkinson, esperemos que esta entrevista les haya sido del agrado de todos ustedes. De todas maneras, muy útil. Muchísimas gracias, doctor. De nada. Muy bien, entonces ojalá que les haya servido, por supuesto, a todas las personas que nos han llamado a los consejos del doctor. Hacemos una pequeñísima pausa, no se mueva, volvemos con más en A la Cuenta de Tres.